El Judas de la historia del Buda, se llamaba Devadatta. Era muy educado tanto como lo era Buda. Venían de la misma familia, sangre real, familia noble. Era tan educado como Buda, e igual de culto, sofisticado y filósofo. Tal vez incluso más que Buda. Era muy difícil para él aceptar que era el segundo de Buda. Creó una separación, hizo su propio grupo, él mismo inició a mucha gente. Fue un traidor. Intentó matar a Buda para dominar a su comunidad, los discípulos de Buda. Quería convertirse en el líder. Una vez envenenó a Buda. Otra vez, tiró una roca desde una montaña debajo de la que Buda se encontraba meditando. Se salvó por pulgadas. Después, compró un elefante que estaba loco, y lo dejó a solas con Buda. El elefante estaba tan furioso que había matado a mucha gente. Pero hasta los elefantes son más amorosos, más compasivos que los Devadatas y los Judas. El elefante se quedó mirando a ese hombre silencioso. Algo había ocurrido en él. Se arrodilló, y tocó los pies de Buda. La locura del elefante no era tan grande como lo era la del ego. Judas era el discípulo con más conocimientos, el único discípulo sofisticado y educado. Todos los demás eran hombres muy sencillos. Solo Judas tenía alguna valía. Naturalmente, muchas veces trató de corregir a Jesús. Muchas veces discutió con él, muchas veces le aconsejó, haz esto o aquello. Pero en el fondo era su competidor. Judas siempre pensaba que él podía ser el líder, que sabía más, y podía serlo mucho mejor que Jesús. Tal vez esta rivalidad, este conflicto del ego, fue lo que creó en su mente el deseo de destruir a Jesús. Una vez fuera derrocado Jesús, él sería el superior. Pero los otros, desde luego no decían, somos más que Jesús, pero efectivamente querían que antes de morir, dejara dicho y decidido, quién era el superior de todos. Es la batalla de nuestra vida entera, ¿quién es el más grande? Desperdiciamos nuestra vida batallando. Esto es política, no es religión. Allí donde se encuentra el ego hay política. Pero una vez el ego desaparece, la política deja de existir, dejas de compararte con los demás, porque cada individuo es incomparable. Cada individuo es único, tanto que la comparación no es posible. No eres ni superior ni inferior, simplemente eres distinto. No es cuestión de superioridad o de inferioridad. Tú eres tú, y el otro es otro, no se trata de comparar. Recuerda, cuando el ego desaparece, la comparación se desvanece. Y cuando la comparación se disipa, la competitividad también lo hace, y entonces nace una gran paz. ¿Por qué tienes ansiedad? ¿Qué es lo que te crea angustia, competitividad, comparación, conflicto? El esfuerzo de ser el más grande, de ser el primero. Todo el mundo está tratando de ser el primero, de ahí viene la cualidad guerrera que rodea a la sociedad. Todo el mundo es tu enemigo. Incluso aquellos que son tus amigos, porque ellos al igual que tú, también están luchando por estar en primer lugar. ¿Cómo puedes ser amigo? Con el ego no hay posibilidad de amistad. La amistad no es más que una máscara. La naturaleza auténtica de la vida es la de la jungla, el pez grande se come al pequeño. Incluso si pretendes ser amigo, solo es teatro, estrategia, diplomacia. Nadie aquí puede ser un amigo salvo que el ego haya desaparecido. Una vez que el ego se desvanece, la vida entera tiene la cualidad de la amistad, del amor. Entonces eres amistoso, simplemente eso, y con todo el mundo, porque no existe ningún problema. No tratas de ser el primero, ya no eres un competidor, esta es la auténtica entrega. Puedes pasar de la escuela, del colegio, de la universidad. Pero eso no te va a ayudar. En tu comunidad hippie, tratarás de ser el primero, ser el más hippie entre los hippies. Pero seguirá siendo igual, no hay ninguna diferencia. Has creado otra sociedad, pero sigues con los mismos juegos, la misma comparación, la misma competición. Solo tienes que ver a los discípulos de Jesús, eran muy afortunados de poder vivir tan cerca de él, pero seguían con la misma vieja mentalidad. Por eso digo que el ego es muy sutil. Y esto también le pasó a Mahavira. Su discípulo jefe lo traicionó. Su nombre era Gosala. Una vez que empezó a sentirse jefe, comenzó a pensar en cómo derribar a Mahavira. Así es como funciona el ego. A continuación la emprendió contra Mahavira. El ego es peligroso. Es inconcebible ir contra un hombre como Mahavira. Si ni siquiera puedes estar con hombres como Mahavira, Buda o Jesús, no podrás estar en ninguna parte. Tampoco podrás sentir el amor. Ahora una pequeña historia acerca de Jesús. Después de un largo recorrido, Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. Una vez en casa, les preguntó, ¿qué discutíais por el camino?
Pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién era el mayor. Él se sentó, llamó a los 12, y les dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Luego tomó un niño, y les dijo: el que reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que ha enviado. Ahora bien, Jesús les preguntó, pero se quedaron en silencio. No es que fueran silenciosos, ¿cómo puede estar en silencio una mente egoísta? Estaban llenos de confusión. No tenían paz alguna en sus mentes estaban destrozadas, sin paz. No se mantenían juntos en absoluto, pero ¿por qué guardaban silencio? Ya había ocurrido muchas veces antes, y cada vez que les pillaba, Jesús decía algo hiriente. Pero una y otra vez caían en la trampa. El ego vuelve de formas sutiles. Es tan sutil que ni siquiera te das cuenta que ha vuelto. Tienes que tener mucho cuidado, solo entonces podrás saberlo, porque viene como un susurro, no grita. Levanta la cabeza tan silenciosamente que nada se mueve. Una vez que toma posesión de ti, después es muy difícil. Aquellos discípulos debieron de sentirse muy desconcertados en muchas ocasiones. Pero una y otra vez se olvidaban de Jesús. Jesús iba con ellos por el camino, tal vez él caminaba un poco más adelantado y ellos lo seguían, o quizá ellos iban delante y él los seguía, pero debía de haber una distancia, y en ese espacio ellos discutían su problema básico otra vez: ¿quién es el mayor? Jesús debió de verlo, debió de notarlo en sus caras. Él sabía sobre lo que estaban discutiendo. No era necesario para él escuchar lo que decían, lo sabía. Ese era constantemente su problema básico. Y según se acercaban los días de la muerte de Jesús, ellos estaban cada vez más agitados. ¿Quién será el cabecilla cuando Jesús no esté? Como si en el fondo quisieran que Jesús se fuera para que alguno de ellos pudiera ocupar ese lugar. La mente es muy astuta, muy violenta. En la historia se dice: Jesús se sentó, llamó a los 12, y les dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último, y el servidor de todos. Esto lo dijo muchas veces, pero ¿quién escuchaba? Lo repetía cada día, pero la gente está sorda. Han visto cómo Jesús ha llegado a ser el primero porque era el último. Ha llegado a lo más alto porque ha sido capaz de permanecer al último. Continuamente decía: los primeros serán los últimos en el reino de Dios, y los últimos serán los primeros. Pero la mente tiene sus propios cálculos. A veces dice: está bien, si los primeros serán los últimos en el reino de Dios, y los últimos serán los primeros, entonces yo voy a tratar de ser el último para ser el primero. Pero este es el mismo juego, no has cogido el punto. Con la lógica lo has entendido, pero espiritualmente no lo has captado. Una persona hasta puede intentar ser el último, puede hacer todo tipo de esfuerzos, puede torturarse a sí mismo para ser el último con objeto de llegar a ser el primero. Pero deja de ser el último, porque es el mismo deseo y la misma ambición. Cuando Jesús dice, los últimos serán los primeros, no te está dando una estrategia, no te está dando una técnica de cómo ser el primero. Simplemente está afirmando un hecho. Esto tiene que ser entendido. A veces hay gente que quiere meditar, realmente lo quieren, pero tienen motivos. Dicen: si meditamos, veremos a Dios. Si tienen una motivación como esa, la meditación no les va a suceder, porque una mente motivada nunca puede ser meditativa. La motivación es deseo, el deseo es una alteración. ¿Cómo puedes meditar con una preocupación? La meditación solo es posible cuando no existen motivos, cuando no tienes ningún deseo. Cuando no existe el deseo, existe la meditación. La meditación es un estado de no desear. Esta gente dice: está bien, abandonaremos los motivos. ¿Podremos ver a Dios ahora que ya no tenemos motivos? Están preparados para dejar los motivos, pero aún los tienen, se han deslizado profundamente en su inconsciente. Dicen: está bien, si tú lo dices, si esta es la condición que debemos realizar, lo haremos. Pero ¿estás seguro de que entonces veremos a Dios? ¿Dónde se han ido los motivos? Todavía están allí. Se han escondido. Jesús seguía repitiendo: los últimos serán los primeros. Esto no es más que una sencilla afirmación, no es un asunto de causa y efecto. No está diciendo que seas el último si quieres ser el primero. Está diciendo: si eres el último, serás el primero. Hay una gran diferencia entre estas dos frases, aunque no lingüística o lógicamente hablando. Dirás: ¿cuál es la diferencia entre decirlo de una manera o de otra? Hay una diferencia muy grande, existencialmente hablando.
Sé el último. Disfruta siendo el último, pero no porque así serás el primero. Siendo el último con tanta alegría, ya eres el primero. ¿Dónde si no podrías estar? ¿En qué estado superior podrías estar? Mantente último, disfrútalo, porque estar al último es un espacio muy hermoso, nadie compite por ello, nadie viene a pelear contigo. Ya eres el último. Lao Tse solía decir, soy el último, por eso soy el más pacífico, porque nadie viene a pelear conmigo. ¿Quién va a combatir con el último? Todo el mundo siente compasión por él. Todo el mundo piensa, pobre hombre. ¿Y quién ambiciona ser el último? Deja su sitio, y nadie llega. Si eres el último, te dejan a solas, nadie viene a molestarte, simplemente puedes ser tú mismo. Cuando estás preparado para ser el último, puedes estar en el presente, nunca de otra manera. Si quieres ser el primero, tendrás que mantenerte en el futuro, porque tendrás que pensar, ¿cómo ser el primero? ¿Cómo sacar a esa gente que ya está allí para hacerme un sitio? ¿Cómo luchar? ¿Cómo arreglármelas? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Estarás en el futuro. Tratar de ser el primero es estar en el futuro, si quieres ser el primero, tendrás que proyectar, preocuparte por el futuro. ¿Y de dónde vas a tomar las ideas? Del pasado. Así pues, seguirás estando en el pasado y en el futuro, y continuarás perdiéndote el presente. El presente es lo único que existe. Ahora es el único tiempo real. Competir es absurdo y estúpido, ¿cuál es el punto de todo ello? ¿Por qué no disfrutar de la vida? Solo puedes hacer una cosa, o bien puedes competir, o celebrar. Si compites, no puedes celebrar. Si celebras, no puedes competir. Es la misma energía. O bien disfrutas, o luchas. O amas, o peleas. Ambas cosas juntas no es posible. Por lo tanto, la persona que está última, no por el deseo de ser el primero, sino por la comprensión de que ser el primero es una estupidez de la mente mediocre, la mente estúpida. Viendo su inutilidad, viendo la gente que está primera, y parece que están en el infierno, en esa comprensión uno llega a ser el primero. ¿Puedes verlo? ¿Lo comprendes? Entendiendo esto, uno es el primero. Esto es lo que Jesús quiere decir. Él se sentó, llamó a los 12, y les dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Ahora bien, el lenguaje trae problemas. Puedes interpretar mal el lenguaje de Jesús. Él utiliza la palabra deseo, si alguien desea ser el primero, y los 12 estaban deseando ser el primero. Una vez más, pueden captar la idea. Pueden decir: muy bien, yo seré el último porque quiero ser el primero. Jesús dice: alguien que quiera ser el primero, esta es la forma de serlo. Y tú dices: haré lo que pueda, haré todo lo que pueda para ser el primero, incluso aunque tenga que quedarme al último, me quedaré, sufriré, pero tengo que ser el primero. Se ha perdido el mensaje. Ser el último significa no tener el deseo de ser el primero. Este es el significado. Ser el último quiere decir abandonar las comparaciones, la competición, la agresión y la arrogancia. Uno empieza a disfrutar de este momento, su paz, su dicha, su bendición. Uno está completamente deleitado porque puede respirar, porque puede ver las flores, puede observar a los pájaros, puede escuchar la canción de los pájaros, o la lluvia caer en el tejado, o el olor a tierra mojada. Pequeñas cosas. Jesús dice: mira los lirios del campo. No trabajan afanosamente, no piensan en el porvenir, y cuán hermosos, cuán increíblemente bellos son. Ni Salomón estaba tan bello engalanado con sus preciosos trajes, sentado en su trono dorado con diamantes incrustados. Todos esos pobres lirios parados en el campo, mira qué bellos son, cuán silenciosos, cuán dichosos, cuán meditativos, cuán devotos. ¿Cuál es la belleza de las flores? No son competitivas. ¿Cuál es la belleza de las estrellas? No son competitivas. ¿Cuál es la belleza de la existencia? No es competitiva. No va a ninguna parte, no trata de ser algo que no es. Aquí es donde el hombre se ha equivocado, se ha enfermado. Vivir con el ego es estar en un tipo de neurosis. Es un estado de locura, es la caída original. Estar en el ego es ser un pecador. No estar en el ego es ser un sabio. Pero recuerda una vez más, no estoy diciendo que te conviertas en un sabio. De lo contrario el ego volverá, y dirá: mira, qué sabio tan grande soy. Mira, no pienso en el porvenir. Mira, ya no me importan las competiciones. Otra vez ha resurgido el ego. Puede haber pugna. Si otro está tratando de ser el último, tendrás que luchar con él. Dirás:
¿Qué estás haciendo? Yo soy el último. Tú no puedes serlo, puedes ir detrás de mí, pero no delante. Ahora una anécdota. Un gran rey estaba rezando en la sinagoga por la mañana temprano. El rabino estaba acompañándole. Estaba oscuro, y llegó un mendigo. El rey rezaba, diciendo: Dios, yo no soy nadie, solo soy nada. Y el rabino también rezaba, diciendo: Dios, yo no soy nadie, solo soy nada. Entonces oyeron al mendigo, que también decía: Dios, yo no soy nadie, solo soy nada. El rey dijo al rabino: Mira quién está tratando de no ser nadie. Mira quién pretende no ser nada. ¿Un mendigo? ¿Cómo se atreve, delante de un rey? Estoy diciendo que no soy nada, y un mendigo osa pretender que él tampoco es nada. Esto es una ofensa. Esto puede ocurrir, empiezas a discutir quién es el último. Es el mismo juego, solo cambian los nombres. Ten mucho cuidado cuando escuches a un Buda o a un Jesús, ten mucho cuidado en interpretarlos mal. Jesús dice: el que quiera ser el primero, que sea el último, y el servidor de todos. Y los cristianos no lo captaron, empezaron a ser siervos de todos. Servicio fue la palabra clave, y el misionero cristiano se convirtió en un siervo. Dirige el hospital, la escuela, el orfanato. Continúa sirviendo a la gente. Pero mírale a los ojos, míralo, encima de su nariz está sentado su ego. Dicen: soy el siervo de la gente. Nadie sirve como yo lo hago. Ahora una historia que me contaron, una hermosa historia. En algún lugar de China había una feria. Un hombre se cayó dentro de un pozo, porque no había valla protectora alrededor, y gritaba desde dentro: salvadme. Un monje budista se acercó, miró hacia abajo, y vio al hombre que gritaba: ¿qué estás mirando? Haz algo, me estoy muriendo. El monje budista le dijo: escúchame. Buda dijo: el nacimiento es sufrimiento, la vida es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Todo es sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sufrir dentro de un pozo, o en cualquier otro lugar? Acéptalo. Buda dijo: acepta. En la aceptación está la liberación. Pero el hombre rezaba diciendo: escucharé tu sermón, pero, por favor, primero sácame de aquí, después puedes aburrirme tanto como quieras. Ahora mismo no es el momento adecuado, no estoy en situación de escuchar tu gran filosofía. El monje budista le contestó. Buda dijo: no te entrometas en la vida de nadie, no puedo interferir. Debes sufrir por tu karma de pasado. No te has caído al pozo porque no tuviera protección alrededor, porque hay mucha gente y nadie se cabe. La cuestión es tu karma de pasado. En alguna otra vida has debido de tirar a alguien dentro de un pozo, y ahora estás sufriendo por ello. Yo no quiero interferir, porque si te saco tendrás que volver a caerte en algún lugar, en algún momento. Buda dijo: nunca interfieras en la vida de nadie. Y siguió su camino en perfecta calma y tranquilidad, pensando haber entendido el mensaje de Buda. Estaba empleando la cita correcta, todas las palabras eran de Buda. Esto también puede estar sujeto a interpretación. No es solamente una historia. En India hay una secta jaina, los Therapunt. Ellos dicen: si te encuentras con alguien que se está muriendo al lado de la carretera, sediento, sigue tu camino, no interfieras. Aunque se esté muriendo de sed, y tú tengas una botella y puedas darle agua, no se la des, porque está sufriendo su karma de pasado. Déjalo que acabe con ello, déjalo que pase por ello. De lo contrario tendrá que volver a pasar por ello, y tú serás el responsable, estarás prolongando su sufrimiento. Fíjate en la lógica, estarás prolongando su sufrimiento. En esta ocasión, tal vez en 2 horas habrá terminado con su karma. Si le das agua, esas 2 horas no cuentan. Algún otro día, en alguna otra vida, tal vez tenga que volver a caer sediento al borde de la carretera. Has interrumpido su patrón de vida, y no solo eso, por haber detenido su patrón de vida, has acumulado un karma equivocado para ti. Tendrás que sufrir. Por consiguiente, no has ayudado. Esta es la razón por la que no verás a un monje jaina dirigir un hospital o una escuela, no. Es imposible. Dicen: la gente sufre enfermedades debido a su karma de pasado. Tienen que sufrir. Ayúdalos a aceptarlo. Un monje jaina dirá: por favor, quédate en silencio y medita. Tiene la botella con agua y puede dársela, pero no lo hará. Así que esto no es solo una historia, ha sucedido en Oriente. Después llegó otro hombre, un monje confuciano. Miró dentro del pozo y vio al hombre temblando de frío, y gritó: sácame.
Sácame, Señor, de lo contrario no voy a sobrevivir ni unos pocos minutos más y moriré. Y el confuciano le dijo: no te preocupes. Vamos a crear una revolución en el mundo. No vamos a dejar una piedra en su sitio. Vamos a obligar al gobierno a poner vallas protectoras alrededor de todos los pozos. El hombre contestó: ¿qué objeto tiene eso? Te va a llevar años y yo moriré. El confuciano replicó: ese no es el asunto, es la sociedad. Los individuos vienen y van, la sociedad permanece. Las reformas sociales son necesarias. Cada pozo tiene que tener una valla. Los comunistas dirían: si te estás muriendo, no hay por qué preocuparse. Si eres pobre, no hay por qué preocuparse. Espera. Cuando llegue la revolución y con ella el comunismo, todo será bueno. Y tú dirías: me estoy muriendo, ese no es el asunto. Tú no eres la cuestión, el tema es la sociedad. Primero hay que cambiar la sociedad. Únicamente cambiando la sociedad, se cambia la estructura económica, el Estado, la ley. Solo entonces la gente será feliz. No se puede hacer nada por ti. Pero el confuciano se fue, se subió a una tarima, reunió a la gente a su alrededor y les dijo: es necesaria una revolución. Todos los pozos deben tener una valla. Este hombre se está muriendo. Después llegó el misionero cristiano, como si estuviera buscando a alguien que se hubiese caído en un pozo. Miró y dijo: Dios mío. Dios. Estaba buscando, quería servir a alguien. Has hecho bien. Y sacó una cuerda que llevaba a la espalda lista para ser utilizada, estaba buscando, porque tiene que ser a través del servicio, Jesús dijo que tienes que ser servidor de todos. Le tiró la cuerda y sacó al hombre. El hombre se sintió muy feliz, y tocándole los pies, le dijo: tú eres el auténtico religioso. El monje budista vino y empezó a predicar. El confuciano vino y se fue, y mira. Ha reunido a una gran multitud, allí y está enseñando a la gente cómo hacer la reforma, y cambiar la sociedad y la ley. Tú eres el único religioso. Si no hubieras llegado, me habría muerto. Pero dime una cosa, ¿por qué llevas una cuerda? Resulta extraño. El misionero cristiano también estaba muy feliz, porque había hecho un buen trabajo. Le contestó: siempre llevo una cuerda. Llevo muchas cosas para estar siempre preparado. Soy un servidor. El hombre dijo: ¿cómo podría agradecértelo? Me gustaría hacer algo por ti, me has salvado. El cristiano indicó: haz solamente una cosa, enseña a tus hijos a caerse también dentro de los pozos, porque esa es la única manera de acercarse a Dios. Si la gente deja de caerse en los pozos, si este confuciano estúpido tiene éxito, dejará de existir la posibilidad de servir. Si el monje budista triunfa enseñando a la gente a aceptar todo, no habrá necesidad de servirles. No van a aceptar el servicio. Así que haz una cosa, sigue cayéndote a los pozos, y enséñales también a tus hijos. Te quedarás sorprendido. Pensarás que esto parece un poco exagerado. No lo es. En India hay un Mahatma hindú, Karaptraji Maharaj. Ha escrito un libro en contra del comunismo. La cuestión básica y más fundamental que plantea es: si no hay pobres, la religión desaparecerá. Los pobres son necesarios, porque sin ellos, tú no puedes hacer donaciones y abrir hospitales, y cosas por el estilo. Si todos los pobres desaparecen, si el comunismo se impone, ¿qué le sucederá a la religión? El hinduismo dice que donar es la mayor religión, compartir los bienes es lo más grande. Pero si todo el mundo es rico, a nadie le gustaría compartir su riqueza. Y no tendrás nada para repartir si todo el mundo es igual. Si la sociedad es comunista, la religión desaparecerá. Y ese hombre se cree religioso. No es una exageración. Así es como la gente ha entendido las cosas. Cita a los Vedas, el Gita, y los Upanishads, donde servir a los pobres es alabado, porque supuestamente ese es el único camino. Si sirves al pobre, sirves a Dios. Pero si no hay ningún pobre, ¿cómo vas a servirle a él y a Dios? El puente se habrá roto. Así pues, la conclusión lógica es: protege la pobreza, mantén a la gente hambrienta. Son necesarios, de lo contrario, ¿qué van a hacer los Mahatmas? No van a tener nada que hacer. A lo largo de los siglos, las palabras de Buda, Jesús, Mahavira, han sido mal interpretadas. Jesús dice: el que quiera ser el primero, que sea el último, y el servidor de todos. Únicamente está afirmando un hecho, que quien haya entendido la fealdad del ego, su violencia, su envenenamiento de ambición, por la propia comprensión no competirá, será feliz como quiera que sea.
En esa felicidad verá que Dios está en todas partes. Y en esa misma experiencia de que Dios está en todas partes, se convertirá en un servidor. No es que tenga que practicarlo, no es que tenga que buscar dónde ir y cómo servir. Donde quiera que esté, todo es Dios, y la parte es el servidor del todo. No hay un esfuerzo deliberado para servir. El servicio viene cuando estás en silencio. El servicio fluye desde tu ser cuando eres feliz, cuando estás tan lleno de energía que donde surja la necesidad, tú sirves. Cuando un árbol se está muriendo porque nadie lo ha regado, y tú le pones agua. Pero tú no vas pretendiendo y presumiendo que has servido. No le vas gritando a todo el mundo, mira qué gran servidor soy. He hecho que este árbol vuelva a verdecer. Ese no es el punto. Ayudando al árbol a ponerse verde, has hecho que tu vida sea verde. Esto ya es la recompensa, no existe otra. Ayudando al árbol, te has ayudado a ti mismo, porque todo es uno. Cuando golpeas a alguien, te estás golpeando a ti mismo. Cuando matas a alguien te estás matando a ti mismo, porque todos somos uno. Y cuando sirves, te sirves a ti mismo, así que no hay necesidad de alardear de ello. No te vuelves un gran misionero, un gran servidor de la gente, y cosas como estas. No te vuelves nadie, llega de una forma natural. La historia continúa. Luego tomó un niño, y les dijo: el que reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. El niño es símbolo de desamparo y de inocencia. Cuando encuentres a alguien desamparado, ayúdale. Y cuando encuentres algo inocente, abrázalo, ámalo. Con amor te acercas a Cristo. Jesús está diciendo: no a través de la competición, no por ser el primero, sino recibiendo, ayudando a la inocencia, recibiendo las energías de vida que te rodean, y volcándote allí donde surja la necesidad, así te acercas a mí. Y Jesús dijo: no conoces a Dios, me conoces a mí. No conoces a este niño, ni que su inocencia es mi inocencia. En su inocencia está escondida la mía. Y si te adentras en mi inocencia, allí encontrarás escondida la inocencia de Dios. Fíjate en una flor, penetra en el fondo de su corazón, y tocarás a Cristo. Y cuando hayas tocado a Cristo, ve aún un poco más adentro, y tocarás a Dios. Puedes tocar a Dios en cada hoja, en cada gota de agua y en cada semilla, en cada piedra. Dios está en todas partes. Con solo adentrarte un poco. No es una cuestión de ser el primero, se trata de ser el último, el asunto es no tener ego. Solo entonces puedes respetar a un niño. De lo contrario respetarás a un rey, no a un niño. Respetarás a un hombre rico, no a un niño desamparado. ¿Alguna vez has respetado a un niño? Si no lo has hecho, tampoco sabes cómo respetar a Cristo. Y dirás: ¿para qué? Respetamos a la gente cuando tienen alguna facultad. Si es un gran pintor, lo respetas. Si es Picasso, lo respetas. ¿Por qué? Porque es mundialmente famoso. Porque tiene un ego muy famoso. Porque él es alguien, y a ti te gustaría estar relacionado con Picasso. Este hombre es un gran músico, este otro un gran poeta, este un gran filósofo. Este es un gran hombre de Dios, un Cristo, un Buda. Te gustaría respetarlos, porque quisieras acercarte a ellos. Si te acercas a ellos, tu ego se sentirá satisfecho, de estar tan cerca de Cristo, de estar justo a su lado. Este no es el auténtico respeto. El respeto real no es hacia la fama, hacia el nombre. El respeto auténtico es una cosa totalmente distinta. Respetas a una flor porque en ella está Dios completamente vivo. Respetas a un pájaro porque Dios está en sus alas. Respetas a un niño porque en sus ojos hay inocencia, sus ojos son exactamente iguales a los de Cristo. Respetas a los animales, los árboles, las piedras, porque Dios está escondido en todas partes. Su marca está por todas partes. Medita en estas historias. Son increíbles. Penetra en ellas, y te beneficiarás inmensamente. Grande será tu gracia si puedes entenderlo.